vienes a mí, tu gracia, tu amor y tu fidelidad envuelven, me rodean, saturan mi ser, me curan tu salvación. Oigo tu voz que trae paz y calma toda mi tempestad y quitas con tu abrazo toda mi ansiedad. Me cura en tus alas, Dios. Y bajo tus alas, bajo tus alas, bajo la sombra de tus alas, seguro estoy. Me guiarás y no tendré temor en tiempos de oscuridad. Tu vara y tu vallado siempre me sostendrán. Jesús, tú eres mi pastor. No temeré la peste destructora, plaga o enfermedad. Aunque la muerte aceche, tú proteges mi hogar. Nos cura en tus alas, Dios. Y bajo tus alas, bajo tus alas, bajo la sombra de tus alas, seguro estoy. Bajo tus alas, bajo tus alas, bajo la sombra de tus alas, seguro estoy. Hola a todos, qué lindo es poder estar nuevamente viéndonos, aunque sea a través de este medio, para compartir en este día la palabra de Dios. Durante esta semana estuvimos leyendo los devocionales que los hermanos estaban compartiendo con la iglesia, lo que Dios le hablaba, la palabra de Dios a sus vidas, y fue realmente muy lindo poder leerlos y compartir con ellos lo que Dios puso en su corazón. Pero en este día yo quiero compartir un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito Él tiene para ellos. Me encanta lo que el apóstol Pablo está hablando a los romanos en esta parte de la Biblia. Y hay algo que puedo ver en este versículo y quiero compartirlo con ustedes. Lo primero que veo es que hay una certeza del apóstol. Él no dice, bueno, si buscamos, si entendemos, si creemos. No, dice, y sabemos la certeza de lo que iba a decir después. Sabemos con confianza, con seguridad, de lo que después iba a decir el apóstol Pablo, era así como él lo decía. La segunda cosa es que veo que hay una condición para que todas las cosas les ayudan a bien. Dice, a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. No es para cualquiera. Si vos y yo amamos a Dios, entonces esto se cumple. Y en tercer lugar, encontramos que Dios siempre tiene un propósito para lo que Él quiere hacer en la vida. Y a partir de ahí, sabemos que todas las cosas nos ayudan para el bien. Como dice la otra versión, cooperan para el bien de los que le aman. Y viendo en la Biblia gente que ha trabajado para Dios y
se le presentaron circunstancias en la vida que yo quiero compartirlas en este día para ver cómo ellos manejaron o vieron el propósito de Dios en lo que le estaba sucediendo. Acompáñenme a ver el libro de Hechos, capítulo 3, no lo vamos a leer todo, pero es la historia de Pedro y Juan, cuando ellos van a las 3 de la tarde al templo para orar, era el tiempo de la oración. Y van ellos dos, y sabemos mucho la historia, la cuento para aquellos que no la conocen, que mientras ellos estaban por entrar, ponían todos los días a un hombre que estaba lisiado de los pies para pedir limosna. Entonces todas las personas que entraban, él pedía limosna y así le daban. Resulta que Pedro y Juan pasan delante de él y él también le pide una limosna a estos dos hombres. Pedro y Juan lo miran y Pedro le dice, mírame. Dice, no tengo plata ni oro, le dice Pedro a este hombre, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y él lo toma de su mano derecha y este hombre, lisiado de nacimiento, empieza a caminar, empieza a saltar. Se armó un alboroto tremendo porque de pronto un hombre que todo el mundo conocía, que estaba lisiado, todos sabían de la situación de este hombre, se encuentra caminando, se encuentra saltando y los tenía a Pedro y a Juan agarrados de la emoción, de la alegría, de una circunstancia de esta naturaleza. Y yo me imagino a Pedro y a Juan también habiendo hecho la voluntad del Señor Jesús. Sin embargo, a pesar de todo esto, leemos en Hechos 3:12, dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si de nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? En otra versión dice, Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pedro no se quedó con la sanidad. Quizás nosotros nos hubiéramos quedado alegres, abrazándonos, contándoles a otros hermanos, a otras personas el milagro que hubo, porque oramos y esa persona se levantó. Pero Pedro, me encanta esto, Pedro vio la oportunidad y se dirigió a la multitud. Pedro no se quedó con ese gran milagro de este hombre lisiado. Pedro vio la oportunidad y se dirigió a la multitud. Yo creo que la excusa era el milagro, pero Dios tenía un plan mayor. Dios, al sanar a este hombre, Dios tenía otros planes. La sanidad estaba buena, pero Dios tenía un plan superior y Pedro lo vio, porque cuando vio que se amontonó gente alrededor de él, les puso a predicar, les puso a hablar de Jesucristo. Y dice que ese día se convirtieron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que más de 5.000 personas, por el milagro de este hombre que estaba lisiado, conocieron a Cristo como su Salvador personal. Me gusta esto, porque Pedro no se quedó con este milagro, sino que él vio la oportunidad de presentar a Cristo como Salvador. Y mucha gente realmente aceptó a Cristo, más de 5.000 personas. Y yo digo, a veces nosotros nos quedamos empantanados detrás de una enfermedad. Y nos cuesta ver qué hay de Dios a partir de eso. Y yo creo que Dios siempre tiene un plan, siempre tiene un propósito. Y quizás estamos pasando por una enfermedad y no vemos qué oportunidad hay detrás de esa enfermedad. No vemos la oportunidad que hay detrás de esa crisis que estamos pasando. Sin embargo, Dios siempre tiene un plan. Sin embargo, Dios tenía algo mucho más que el milagro de la sanidad, que es pasajero, que es por unos años. Dios estaba pensando en la eternidad de estas más de 5.000 personas que escucharon el mensaje y aceptaron a Cristo. Me encanta. A veces nosotros nos quedamos enfrascados en la problemática, en la crisis, en la enfermedad, y nos cuesta ver
qué propósito y qué plan Dios tiene para nuestra vida. Alguien dijo que las oportunidades son como los amaneceres. Si esperás demasiado, lo perdés. Y es así. Dios, yo me imagino qué hubiera pasado si Pedro se hubiera quedado con la alegría de este hombre sano y fue con Juan a orar. Ya está. Nadie le podría haber reclamado nada. Sin embargo, Pedro vio más allá, vio un plan y un propósito de Dios. Que en nuestra enfermedad, que quizás estemos atravesando en este día, que podamos ver más allá, que hay un plan y un propósito de Dios, aunque no lo entendamos, Dios está trabajando y Dios piensa en algo mucho, mucho más superior de lo que nos está pasando en este momento. Podemos ver otra historia también en la Biblia con José. En la envidia de sus hermanos había un propósito. Conocemos la historia, para aquellos que no lo saben, José era el hijo de una gran familia y sus hermanos le tenían envidia. Le tenían envidia porque sería el preferido del papá o porque él tenía unas visiones, unos sueños y a ellos les molestaba, a tal punto que sus propios hermanos, por envidia, lo venden a una caravana que iba camino a Egipto. Por envidia, los hermanos privaron a José de su familia. Por envidia, su papá perdió a su hijo pensando que había muerto porque le dijeron que lo había atacado un animal. Por la envidia de esta familia, José terminó trabajando en la casa de un oficial del ejército de Egipto. Después, por una injusta acusación, él termina en la cárcel. Ahí en la cárcel conoce al copero del rey y al panadero del rey. Y él interpreta los sueños. Y él le dice al copero, dice, bueno, cuando vos salgas y pase lo que yo te dije, acordate de mí. ¿Qué pasó? Este hombre finalmente sucedió lo que José le había dicho y José seguía en la cárcel. Sin embargo, el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Este copero se acuerda que José interpretaba sueños y lo manda a llamar. Y es así que interpreta el sueño de faraón y después queda a cargo de toda la alimentación porque iba a haber una hambruna muy grande sobre la tierra. Y José, por haber interpretado el sueño, termina como siendo el segundo del faraón, teniendo a cargo toda la recolección de alimentos en los años buenos para que no hubiera falta de comida cuando había hambre, cuando faltaban los alimentos. Ahí es que su familia se estaba muriendo de hambre. Y ellos van a José, sin conocerlo, sus hermanos, a pedir comida para toda su familia. Y me gusta que en Génesis capítulo 45, él les habla a sus hermanos cuando él se da a conocer. Y él les dice en el 5, dice, pero no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. En el 8 dice, por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes, y fue Él quien me hizo consejero del faraón. José entendió, yo no sé si habrá entendido durante el proceso de llegar hasta el faraón, pero él entendió que había un propósito de Dios para la familia, su familia, que era que no murieran de hambre. Porque gracias a la sabiduría que Dios le dio a José, pudieron juntar alimentos para que cuando hubiera hambre, la gente tuviera que comer. Y su gente, su propia familia estaba pasando hambre, y entonces ellos vienen y él les provee de alimentos y al final ellos vienen a vivir a Egipto, toda su familia, alrededor de 70 personas. Pero él dice, él ve que no los mandaron, ellos pensaron que por su envidia habían terminado en ese lugar. Sin embargo, José entendió que Dios tenía un propósito. Aún en la crisis familiar, algo tan feo como la envidia dentro del seno familiar que llegaron a separarlo de su familia, él
no se quedó amargado, él no se quedó quejándose. Él dijo, no fueron ustedes los que me enviaron aquí. Había un plan, un propósito de Dios para que esto suceda. ¿Para qué? Para que ustedes no murieran de hambre. Y este pueblo de Israel pudiera seguir avanzando en los planes que Dios tenía. A veces en las crisis familiares se nos presentan, decimos, ¿cuál es la salida? Pero Dios siempre tiene un propósito. En las crisis más difíciles que atravesamos, que no entendemos, y todo lo malo, dice la Biblia, que Dios lo transforma para el bien nuestro. Algo malo que fue lo de José, que lo vendieran, lo separaran de su familia. Dios lo transformó eso para bendición. Y eso es lo que Dios hace. No hay crisis, problemas o dificultades que si vos y yo amamos a Dios, eso lo transforma en una bendición. Y lo que estés pasando en este día, yo te aseguro que Dios lo va a transformar en una bendición para tu vida. Simplemente tendrás que mirar, tener otra mirada y no quedar preocupado o angustiado o trabado en lo que te está sucediendo hoy, sino viendo lo que Dios tiene para tu vida. Otra de las cosas que podemos ver en esto es los israelitas cuando ellos estaban por salir de Egipto. Vemos en la historia que Moisés hizo muchos milagros delante del faraón. Dios usó a Moisés para que hiciera milagros hasta aquel punto que faraón los dejó ir, que vuelvan al desierto a buscar a su propia tierra. Pero después se arrepintió el faraón y se encuentran ellos frente al Mar Rojo. Y el faraón con todo su ejército que venía a aniquilarlos. Ellos desesperados, no tenían salida. Había una crisis muy grande que no había forma. Lo único que tenían era un inmenso mar delante de ellos, imposible de pasar. No había barcazas, no había nada. Era la muerte seguro. Ellos no podían avanzar más. Sin embargo, Dios tenía un propósito. Él quería que ellos entendieran, que conocieran este Dios poderoso que este pueblo tenía. Dios quería que su fe aumentara. Y a tal punto que hizo un milagro nunca antes visto por ellos. Que las aguas se abrieron y ellos pasaron el mar en seco. El poder de Dios los llevó al límite para que ellos puedan ver qué clase de Dios los estaba sacando a la tierra prometida. Para que aumentara su fe en este Dios. A veces Dios nos lleva a una crisis, Dios nos lleva a circunstancias, a situaciones que nos enfrenta con un lugar, con un callejón sin salida. No hay salida, no había salida para el pueblo de Israel. Ellos iban a morir en manos del faraón. No había salida. A veces Dios nos lleva a lugares donde no vemos la salida. Sin embargo, Dios tiene un plan. Sin embargo, Dios tiene un propósito. Quizás sea para que vos y yo aumentemos nuestra fe, para que vos y yo confiáramos y pongamos toda nuestra fe en Dios. Cuando ya todo lo que queremos hacer no hay forma de encontrarle una salida, Dios nos lleva a ese límite para que entendamos, para que comprendamos que Dios tiene el control y Él nos quiere llevar. El Mar Rojo era una circunstancia nada más. Él tenía un plan y un propósito mayor. La crisis, los problemas que a veces nos enfrentamos, Dios tiene un propósito mayor, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Cuando éramos chicos, acá en la iglesia, en Exploradores del Rey, los líderes que estaban en ese momento, ellos sabían jugar al ajedrez. Entonces nos enseñaban a todos los niños de esa época, nos enseñaron a jugar al ajedrez. Algunos de ellos venían de familia de ajedrecistas y conocían, yo los conocía, sabían mucho, estudiaban libros de ajedrez y aprendimos ajedrez. Nos enseñaban los movimientos de cada ficha, los peones, las torres, los caballos, los alfiles, la dama, el rey, todos los movimientos. Y el primero que te enseñan y el primero que padeces es el jaque mate pastor.
que en 4 jugadas a vos te hacen jaque. Primero sacan el peón, después el alfil, después la reina, comen al peón del contrincante y te hacen jaque mate. En la primera jugada, lo que todo principiante sufre en sus comienzos de jugar al ajedrez. Y el rey se puede quedar con todas las fichas, se le comieron el peón solamente. Son 16 fichas, sin embargo, aunque se quede con todas las fichas, perder al rey era perder la partida. El rey es lo más importante. Ahora, en nuestra vida, muchas veces es un juego de ajedrez. Y hay cada pieza que tiene su valor. Y hay piezas que nosotros deberemos sacrificar en nuestra partida para un bien mayor. A veces perdemos el peón, el alfil, la torre, la dama. La perdemos. ¿Por qué? Porque queremos llegar a ganarle a nuestro contrincante. No nos quedamos lamentándonos por esa pérdida de esa ficha importante del ajedrez, porque tenemos un propósito mayor. Con Dios sucede lo mismo. No quiere decir que Dios juegue con nosotros, simplemente que a veces nosotros nos quedamos en las pérdidas o en las crisis momentáneas y Dios tiene un plan mayor. Dios tiene algo pensado en tu enfermedad, en tu crisis familiar, en tu mar que no encontrás una salida. Dios siempre tiene un plan y una solución. Vemos que Pedro, él vio la oportunidad. La excusa fue el milagro. Vemos que José vio el propósito, quizás al finalizar, cuando vio todo armado. El pueblo de Israel no lo vio nunca, que Dios estaba queriendo demostrarle su poder. Yo no sé qué tipo de personas seamos, si somos un Pedro, un José o este pueblo de Israel, pero Dios siempre tiene un propósito. Y sabemos que Dios hace todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Quizás estés llorando en este día o preocupado por la pérdida de algo muy importante, pero Dios siempre tiene un propósito. Y Él no quiere que vos y yo nos quedemos llorando, preocupados, viendo esa situación, porque Dios tiene un plan mayor. Dios siempre tiene un propósito. Alexander Graham Bell, que lo asociamos con los teléfonos, dice: a veces observamos tanto tiempo una puerta que se cierra y vemos demasiado tarde la que está abierta. Dios tiene un propósito. No nos quedemos con la crisis, con tu enfermedad, con lo que te está pasando. Digamos: Señor, ¿qué planes tienes para mi vida? Quizás hayas perdido una ficha importante de tu tablero. Quizás hayas perdido algo muy importante. Quizás no entendías, pero Dios tiene un plan. Él no se queda quieto. Él no se queda parado. Él siempre está pensando en hacerles bien a los que aman a Dios. Por eso en este día, yo no sé qué crisis o problema o circunstancia menor o mayor estés pasando. Yo quiero decirte, como es el título de este sermón de este día, Dios siempre tiene un propósito. Será cuestión de tener los ojos de Dios, será cuestión de empezar a buscar y decirle: Señor, no me quiero quedar con la crisis momentánea, no me quiero quedar con lo que acá me está sucediendo. ¿Qué planes tenés? Que no me quede con la cuarentena como crisis, que me pueda quedar sabiendo que Dios siempre tiene un propósito para mi vida y para tu vida. Así que será cuestión de tomar las fuerzas y entender y buscar qué Dios quiere para vos. ¿Qué te parece si oramos? Acompáñame a orar en este día y a poner todas nuestras crisis y problemas en las manos de Dios y creerle a Dios que Dios tiene un plan para tu vida. Padre bueno, Señor, yo me uno a las personas que se encuentran del otro lado, Señor, para darte gracias, porque tú, Señor, siempre estás al control de todo.
A veces nos cuesta ver y nos quedamos llorando, preocupados en las crisis que nos están pasando. Pero tu palabra nos dice que tú tienes un propósito y un plan para nosotros. Que a los que aman a Dios, todo, Señor, sea malo o bueno, tú lo transformas en un propósito que nos bendice, que nos, Señor, lleva a lugares diferentes. Señor, danos esa mirada que tuvo Pedro de ver mucho más allá del milagro, de ver la oportunidad que tú le dabas de predicar la palabra. Que podamos tener esa mirada de ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros y no quedarnos con el problema. Señor, gracias te damos por tu palabra y que podamos, Señor, en esta semana poder ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en esta semana y que podamos poner en práctica cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. Que Dios te bendiga ricamente. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás.